Bueno, estamos en Textiles Pigüé hoy. Estamos en la ciudad de Pigüé, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Y estamos en una empresa recuperada después de la ocupación de los trabajadores tras el abandono de la patronal y su quiebra. Mi nombre es Duarte Jorge, entré aquí hace 31 años, ya no me quiero ni acordar, porque bueno, se me pone la piel de ave, porque a los hinchas de Boca nunca se nos pone la piel de gallina. Y yo en aquel entonces tenía 20 años y entré en un sector que hoy ha dejado de funcionar, que se llamaba tejiduría plana. Y bueno, entré como entramos tanto en aquella época, con una posibilidad de trabajo concreta, y con el tiempo me fui aprendiendo a manejar las máquinas, a acostumbrarme al hilado, algo que yo no tenía ni idea porque yo soy electromecánico, no tenía ningún conocimiento textil previo. Y bueno, así hasta llegar a la crisis de la anterior empresa, y cuando con un grupo de compañeros decidimos o intentamos emprender esta lucha para recuperar el empleo, y junto con ellos me adherí desde el primer momento. Soy uno de los primeros socios que ha tenido la cooperativa. Mi nombre es Gustavo Coprivica. Yo estoy en la administración, en la función de tesorero. Hace 2 años que soy tesorero, y desde que se inició la cooperativa estuve siempre en la administración. En la fábrica yo entré en junio del año 90, en lo que era la empresa Gatic, y estuve hasta el cierre, hasta que cerró. Fuimos uno de los pocos que habíamos quedado, de los 4 o 5 trabajadores en Gatic, hasta que cerró. Acá se generaba la materia prima para más de 20 fábricas en todo el país. Gatic llegó a tener 8.000 trabajadores empleados. Una industria a la cual me tocó ingresar en su peor etapa, ya en el año 96. Para el año 95 la empresa súper instalada en el mercado, con muchísima facturación, empezó a perder algunas licencias importantes, caso Adidas. Lógicamente el neoliberalismo súper instalado. Y ahora, bueno, estoy llegando aquí a Pigüé y ya quedo muy bien impresionado por el aspecto exterior de la planta, que es bastante parecida a la de Coronel Suárez. Cuando uno ve que hay belleza también en los jardines y todo está muy bien cuidado, ya se da cuenta que se trata de un emprendimiento empresario de gran calidad. Realmente me llevo la mejor de las impresiones. Veo que se está trabajando con la más avanzada tecnología, y lo interesante es que la incorporación de toda esta maquinaria y todo este proceso de robotización no ha significado disminución del personal ocupado en las distintas plantas, porque se lo redistribuyó y ahora la empresa tiene mayor capacidad productiva. ¿Cuál es el crecimiento que se está dando en estos momentos en las plantas? Bueno, Gatic es una empresa que ha crecido permanentemente. En este momento también está aportando nuevas tecnologías que hacen a su crecimiento. Y en cuanto al personal que en las mismas trabaja. Y el personal que en las mismas trabaja se mantiene, salvo algunos hechos de racionalización de algún nivel intermedio que se ha dado, pero con posibilidades inclusive de incremento, como lo hemos hecho hace poco en Saavedra, en Guanguelén. Lo que yo recuerdo puntualmente de Gatic era no haber cobrado una sola quincena completa desde el año 96 que ingresé hasta el año 2003 que cerró.
lógicamente uno vino con expectativas otras, ¿no? Pero el contexto mundial, las crisis, el neoliberalismo, un poco también de desidia empresarial y pocas políticas claras del Estado de protección a las industrias hizo que este monstruo de 8.000 personas empleadas en todo el país cayera. Y fue un golpe muy grande de lo emocional, más que nada porque a vos se te crea una incertidumbre, porque nosotros no fuimos formalmente despedidos, nosotros nos dijeron vayan a sus casas, que cuando haya novedades les vamos a avisar, y bueno, y nada, sabemos lo que pasó después, que no se volvió a abrir nunca, y la incertidumbre que genera estar sin trabajo en una comunidad tan pequeña como es Pigüé. Cuando cerró Gatic, que era un cierre más como venía sucediendo, porque por ahí se trabajaba 3, 4 meses, paraba una semana, 4, 5 días, 10 días, y bueno, y se pensó que era un cierre más como esos. Pero bueno, ya al ver que pasó un mes y medio, 2 meses y no reabría las puertas y no se acercaba a nadie a la fábrica más que los únicos que habían quedado eran los compañeros de la portería, ya nos dimos cuenta que no reabría más las puertas. Cuando la patronal se fue allá por septiembre del año 2003, la verdad que teníamos totalmente cero idea de lo que íbamos a hacer, pero los compañeros que estaban en aquel entonces empleados por Gatic en La Guardia, que hoy son todos socios de la cooperativa, se quedaron y se quedaron sin luz, se quedaron sin gas, yendo a buscar agua al parque, haciendo un aguante de una conciencia como trabajadores plena. Creo que fueron los primeros recuperadores de la fábrica. En las últimas épocas de Gatic, bueno, acá en La Guardia, en portería, ellos tenían vigilancia privada. Bueno, como no pudieron cumplir esta vigilancia, se fue, dejó todo en banda, vino una orden de Buenos Aires y tuvieron que buscar gente de adentro, ¿no es cierto? Bueno, el director de planta eligió 8 o 9 compañeros de ahí, los mejores, los que querían más responsables, bueno, y una vez me tocó a mí. Yo no quería saber nada, yo estaba en tintorería y bueno, me tocó acá. Y ya los últimos finales de Gatic, que como les decía no había lo del tema de textiles ni en pañales estaba eso. Y en una oportunidad nos reúne el jefe de personal con los delegados y dice, bueno muchachos, esto ya fue, se pueden ir. Y bueno, nos reunimos los porteros que estábamos acá, ¿qué vamos a quedar? No podíamos creer que Gatic quebrara o que esto se fuera, ¿viste?, en banda. Y nos quedamos a cuidarlo, y como decía Fran, no teníamos ni agua ni luz. Para ir a los baños teníamos un tanque australiano, con los baldes usábamos, ¿viste?, nos arreglamos así. No hubo una comunicación, como hacen habitualmente. Un día llegamos a trabajar y no pudimos ingresar. Y esto tuvo una suspensión de 2 meses, de septiembre hasta diciembre del año 2003. Hubo un inversor, supuesto inversor, que en verdad venía a ser el salvador de Gatic, que había fundido Alpargatas, fue presidente de la UIA, y no confiamos en esa supuesta negociación, porque Gatic tuvo un pasivo de 1.000 millones de pesos dólar en aquella época del 1 a 1, y estos mascarones de proa de fondos buitres internacionales de Estados Unidos venían a plantear una suerte de alquiler de 1 millón de pesos mensual, que al año serían 12 millones de pesos anuales, y que por un contrato de alquiler de 10 años eran 120 millones de pesos. Pero si el pasivo era de 1.000 millones de pesos dólar casi, no nos daban los números. Pero aparte era fraudulento, porque lógicamente Gatic, por lo que le iba a ingresar en el concurso, iba a quebrar, pero iba a quebrar con ellos adentro, y era mucho más fácil para ellos
la instalación y el triunfo de quedarse con semejante fábrica, que en algunas de la provincia de Buenos Aires tuvieron la fortuna por ellos de quedársela, plantas que valen millones de dólares rematadas a precio vil, 4 millones de pesos por una estructura como esta, similares en la provincia de Buenos Aires, es una estafa, porque eso después, lógicamente, tiene que ver con que cuando, más allá de que el trabajador es privilegiado para el cobro de sus acreencias en un concurso, no alcanza. Nosotros recordamos que allá por el año 2008, ya como cooperativa de trabajo textiles Pigüé, nos llegaron los sobres con las indemnizaciones. Y a mí me tocó por 8 años de servicios en Gatí cobrar 75 pesos. Había unos concejales que eran del Polo Social, que tenían relación con Eduardo Murúa. Y fueron ellos quienes vinieron a proponer, por lo menos el acercamiento de que escuchemos a los compañeros de Buenos Aires. Recuerdo que acá no se podía ingresar, allá por septiembre, primeros días de octubre del año 2003. Entonces nos reuníamos, como lógicamente sucede en el gremio, o pedíamos el Consejo Deliberante para poder recibirlos a los compañeros y escucharlos. Con mucha mesura escuchamos una opción que para nosotros era desconocida y nos generaba muchísimo temor. Pero la verdad que pasaban los días, pasaban las semanas y tampoco había ninguna señal de parte del empresario ni de parte del gremio. Y fue tomando calor cada vez más las reuniones. Primero asistimos pocas personas a esas primeras charlas, 9, 10, 15 compañeros, seguramente el gremio boicoteando la misma, hasta que finalmente el boca a boca y la desesperación hizo que las últimas 2 o 3 asambleas de trabajadores que hacíamos en el pueblo, decidimos en una asamblea multitudinaria ocupar las instalaciones, y a eso vinimos, entramos pacíficamente y nos quedamos acá a cuidar de unas instalaciones que por supuesto no tenían ningún tipo de operatividad porque el gas estaba cortado, la luz también, los servicios de agua lógicamente, y empezamos a existir con el camino que nos marcaban los compañeros, ¿no? Buscar la quiebra, buscar la expropiación y ponernos a producir, tal cual rezaba el lema y reza actualmente el lema del movimiento, ¿no? Que es ocupar, resistir y producir. Y ya fuimos claritos que nosotros vamos a cumplir con la orden judicial. Que no fue leída cuando ustedes llegaron, ya estaban reprimiendo. No hubo ningún tipo de represión. Sí, hubo una estrategia. Bueno, si ustedes van a evaluar, eso queda supeditado a lo que la justicia después determine a través del acta de procedimiento. Estaba al lado del portón y lo manotearon y se lo llevaron. Señor, nosotros no dimos ninguna orden de represión y la represión no se produjo en tanto y en cuanto se efectuaron disparos de balas de estruendo que no tienen ningún tipo de... El desalojo se produjo, vinieron más de 200 policías entre policía y gendarmería que vinieron de Bahía Blanca y de varios otros lugares de la zona a desalojarnos brutalmente de lo que era nuestra fábrica, nuestra cooperativa. Estaba en cama, con fiebre, y yo sentía que tenía que estar acá. De alguna manera, todo este tipo de cuestiones se logran con el apoyo de mi familia. Yo le pedí a mi señora, yo le dije, yo me levanto, me voy con mis compañeros, sé que va a haber una represión y tengo que estar ahí. Vine acá a la planta, afortunadamente pude entrar y pude estar con
compartir ese golpe tan duro para nosotros como fue la represión. Nunca había pasado así que con desalojo, con gases, gritos, tiros, o sea, bala de goma, ¿no es cierto? Para nosotros fue muy fuerte. Nosotros estamos acá luchando por nuestros derechos de trabajadores y enfrente, en el parque municipal, había gente con reposeras mirando como si quien mira un espectáculo en el cine o en el teatro, a ver qué era lo que pasaba. Podía haber obtenido la mejor foto para ser premiada en términos de algún concurso. Reposeras en el parque, familias enteras, niños jugando a la pelota, gases. Esos días que pasan esas situaciones uno quiere estar solo en el mundo, no tener hijos, no tener mamá, no tener a nadie. Porque todavía recuerdo el alarido de mi mamá en el alambrado, ¿a dónde vas? Con alguna suerte de temor, porque en esta misma guardia recuerdo que querían llevarse preso al Vasco Murúa y salimos corriendo todo para acá y mi mamá estaba en ese alambrado y ya por esta pared no me podía ver. No, es feo, no me gusta hablar mucho del tema. ¿Cómo puede ser que vengan a pegarle a mujeres, a trabajadores? ¿Cómo el poder económico, cómo la parte política, cómo la parte judicial pueden juntarse para venir a lastimar, a dañar, a lesionar a trabajadores que incluso si nos hubieran escuchado 5 minutos nos podíamos haber puesto de acuerdo, porque estábamos en una plena etapa de querer contar a la sociedad qué es lo que íbamos a hacer. Hay personas que nos tratan como que si fuéramos intrusos en nuestro propio puesto de trabajo. Es un error que están cometiendo. En ningún momento nosotros fuimos despedidos, ni echados, ni nada por el estilo. Tenemos que hacer todo lo posible, la ciudad de Pigüé y toda la gente que nos está apoyando, para hacerle ver al resto del país que este tipo de situaciones no se tienen que ejecutar más. Ustedes verán que acá están los compañeros de San Martín, que fueron los que nos dieron una mano desde un principio, están solidarizándose con nosotros hoy, vinieron a darle una palabra de aliento porque ellos saben, por las comunicaciones que hemos tenido desde el jueves hasta hoy, que hay mucha gente que está mal y que por ahí están quebrados y están con el espíritu bajo. Tenemos que entre todos tratar de fortalecer la fuerza espiritual para seguir unidos. Sabemos que estamos luchando desde hace tiempo contra el poder económico y el poder político, que por ahí nos han dejado solos en ese sentido. Lo único que les quiero decir a todos los compañeros que hemos participado en esto desde un principio es que vamos a volver. Nosotros vamos a volver a la fábrica de una u otra manera. Y tuvimos afuera aproximadamente unos 3-4 meses hasta que la provincia no cedió la cooperativa definitivamente hacia nosotros. Bueno, estas fotos que se ven acá son las fotos de cuando volvimos a tener la empresa nuevamente a favor de la cooperativa luego del desalojo. Estos fueron momentos muy alegres, por más que por ahí más de uno
se le cayó una lágrima, pero eran todas de emoción. Había gente, o sea, estábamos los trabajadores, como, digamos, familias, los familiares y eso que nos vinieron a acompañar. Lo primero que hicimos fue volver a ingresar y recorrer las calles de la cooperativa nuevamente y ya, bueno, para quedarnos y no retirarnos jamás. Yo soy Marco Santicha, socio de Textiles Pigüé, soy ingeniero industrial. Hace unos 11 años que estoy en Textiles Pigüé y hoy me toca el rol de ser presidente de Textiles Pigüé. Estoy desde el año 2005-2006, cuando la cooperativa recién empezaba a poner en funcionamiento su planta industrial. Entonces conozco el desarrollo de la puesta en marcha, la organización interna, la introducción en el mercado de la cooperativa y todo el trabajo social que hace desde esos momentos. No he trabajado en la anterior firma, pero sí soy vecino de la ciudad de Pigüé. Entonces conozco y conocía en ese momento la problemática de lo que era Gatic en ese momento y la de sus trabajadores. Hubo que digamos, reacondicionar toda la planta de nuevo. Hubo máquinas que, digamos, por el tema de la humedad y eso, lo que era tejeduría circular, se habían oxidado todas las agujas, y eso lleva 2.200, 2.300 agujas cada máquina, o sea que sacarla una por una, acomodarla, limpiarla, volverla a armar, y eso era por un lado. Después lo que hubo también que volver a controlar, desarmar y bueno, volver a armar todo de nuevo fueron las calderas, que fue una de las primeras cosas que se puso en marcha, lo que era esta planta, la planta, digamos, de la ruta, la que tenemos actualmente, para poder darle, digamos, vida a lo que era la tintorería. Bueno, y después de eso, de a poquito se fueron poniendo en marcha tanto sea máquinas de tejedoras como las máquinas de tintorería. Este sector tiene 38 máquinas de tejeduría. Actualmente hacemos poliéster por una decisión interna. Se hacen las piezas a pedido de los clientes y para consumo propio. Tiene una capacidad, lo hemos logrado hacer arriba de las 30 toneladas por mes. Y actualmente estamos tratando de reincorporar nuevos equipos, siempre con sus dificultades, pero se ha logrado tener más equipos nuevos y aumentar la capacidad de producción. Cuando se inicia la cooperativa se encuentra con un parque de máquinas, en el mejor de los casos, con muy poco mantenimiento, digamos, porque la empresa anterior venía con una desinversión muy importante en cuanto a infraestructura. Entonces la cooperativa se encuentra con máquinas, en algunos casos obsoletas y en otros casos con muy poco mantenimiento. No recuerdo bien exactamente cuánto demandó, pero entre 5 y 6 meses tiene que haber demandado hasta que se empezaron a poner en marcha las máquinas. De a poco, y bueno, y fueron, o sea, fue todo muy de a poco, muy tranquilo por el tema de lo económico, digamos. ¿De dónde salía el dinero? De lo poco que podíamos ir sacando con la venta de las capellas, como te decía, que hacíamos nosotros, y bueno, y de esfuerzo de todos los compañeros, porque por más que había un compañero que no pertenecía a tal o cual sector y si precisaban darle una mano, siempre se colaboró, y poniéndole muchas horas acá dentro de la fábrica. Había gente que venía en la mañana y se iba cuando oscurecía, y por ahí era sin llevar un peso o un salario a la casa, era todo a pulmón. Cada máquina de tejeduría circular tiene entre 5.000 y 6.000 agujas. Bueno, esas máquinas se desarmaron una por una, había 40 máquinas más o menos, y se desarmaron esas 5.000, 6.000 agujas máquina por máquina y se limpiaron cada una de las agujas, porque no se pudo ir a comprar agujas nuevas.
Digamos, eso lo tenemos como un hito, digamos, de la recuperación de la fábrica. Bueno, acá la máquina se alimenta con hilos de poliéster o fibras de poliéster y sale la tela. Sale la tela en forma circular, se llaman máquinas circulares porque sale la tela en forma de tubo o de una media gigante que después está la posibilidad de abrirla o utilizarla cerrada. Después con el tiempo se fueron haciendo inversiones a medida que íbamos teniendo ya una actividad económica que nos permitía hacerlo. Todo el superávit que podía tener, mucho o poco que podía tener la cooperativa, se invertía y se invierte en equipamiento. Pero todo a base de entender que esto es nuestro. Digamos, yo me río porque conozco muchas textiles y veo por ahí fábricas que hay máquinas que están un poquito viejas y no se dan maña para... Bueno, acá se recupera todo y todo lo que se puede hacer internamente se hace internamente, digamos, con técnicos de la cooperativa y con mecánicos de la cooperativa. Bueno, este es el sector de preparación de carga y recepción de mercadería. Por esta nave ingresa toda la materia prima a la planta, ya sea hilado, colorantes o tela cruda. Las piezas están todas paletizadas, cada pieza tiene un número particular para poder hacerle la trazabilidad dentro de la planta. Bueno, y están todas acomodadas en pallets que permite el fácil acceso y el acomodo de las piezas, tanto para al momento de guardarlas como al momento de buscarlas, porque cada pieza tiene un proceso diferente a seguir, lo cual tiene que estar bien identificada. Este es el plegador que permite unir cada una de las piezas, que las piezas tienen entre 20 y 25 kilos. Se van uniendo antes del plegador y salen listas para ser introducidas en las máquinas de tintorería. Según la capacidad de las máquinas de tintura, son la cantidad de piezas que se preparan según la carga programada. La fábrica sufrió un vaciamiento importante en esos años de abandono, porque quedaron hasta muy pocos repuestos en el almacén. Entonces, bueno, se empezó con lo poco que se podía empezar, con fuerza de voluntad y el esfuerzo de los compañeros, y después se fueron haciendo acuerdos a base de confianza que se fue generando con algunos clientes, porque en los últimos años invertimos muchísimo en máquinas y muy pocas inversiones las hicimos con financiamiento genuino de nuestra economía, sino con confianza que fuimos generando con clientes que se asociaron, se integraron con nosotros para hacer la inversión ellos y que nosotros pudiéramos pagarla con trabajo. Estas son las bateas de la droguería donde se agitan los distintos colorantes y los auxiliares. Hay para cada máquina de tintorería una batea individual con agitadores mecánicos y la posibilidad de darles calor para ayudar a la disolución de los químicos. Acá estoy preparando un beige con una receta que preparan en el laboratorio, con una hoja de ruta número 3664. Consiste en 3 colores diferentes para llegar a este color, al beige. Se pesan las cantidades con una balanza. Acá en este caso me piden 49,98, 50 gramos de un amarillo, nosotros llamamos el 3G. Se mezcla con un rojo y un azul. Esto yo lo dejo preparado. Se deja la receta en la máquina que va. Y acá y se espera la orden del maquinista para mandarla al tacho y que vaya a la máquina. Tenemos, algún proyecto estratégico que tiene que ver con renovar todo lo que es la tintorería húmeda, que son inversiones de entre 6 y 8 millones de pesos, que lo queremos hacer en los próximos 3 años. Eso lo queremos hacer con recursos genuinos nuestros, porque acá no estamos de paso, digamos. Siempre decimos que ojalá puedan venir nuestros hijos, nuestros amigos, otra generación a trabajar en Textiles Pigüé.
vivimos acá, digamos, eso nos hace preocupar de sostener esta fuente de empleo, que es la mayor fuente de empleo de la ciudad. Después del municipio, Textiles Pigüé es la mayor fuente de empleo de la ciudad por lejos, ¿no? Nuestro desafío es ese, es tener una empresa con la mejor tecnología que nosotros le podamos dar y poder seguir compitiendo en el mercado. Esta es la tintorería húmeda de la cooperativa. Tenemos dos tipos de equipos. Unos que permiten hacer tinturas a alta temperatura, que son equipos que soportan presión y trabajan hasta 135 grados. Y tenemos equipos atmosféricos, que son para hacer tinturas que permiten elevar la temperatura hasta 95 grados. El socio que está cargando en este momento el TIES, cabe destacar que se desempeña en más de un sector en la planta, también hace trabajo de droguería, que es uno de los objetivos de la cooperativa, que todos sus socios sean polifuncionales y se puedan desempeñar en distintos lugares, ya sea para poder reubicarnos o poder hacer frente a demandas imprevistas. Las empresas recuperadas que yo conozco, que son muchísimas, pero puntualmente Pigüé, que nos tocó como trabajadores, lógicamente, hacernos cargo, de empresas tan grandes cambian totalmente su manera de producir, lógicamente también su manera de pensarlas. Y con la Universidad Nacional del Sur hicimos un trabajo, más bien ellos, el Departamento de Humanidades, sobre los pros y contras de una cooperativa, también sobre los pros y contras de la parte inversora. Y eso fue llevado al juzgado para que sea analizado por el juez, para que sea analizado por el síndico. Pero a mí lo que más me preocupaba, y que es tema de debate incluso cuando vas incorporando nuevos trabajadores, que tal vez incluso pueda ser su primer trabajo, ¿no? Chicos jóvenes, el entendimiento de los procesos cooperativos. Hoy en día estamos discutiendo muy fuertemente en Pigüé y es lo que llevamos a compartir, digamos, como una experiencia para intercambiar, qué es la autogestión. Estamos en el sector de terminación. Tenemos dos ramas Bruckner que permiten terminar la tela, lo que es el secado y la tensión para obtener el rendimiento deseado y el ancho deseado. Son equipos con quemadores directos, trabajan según el artículo, pero se trabaja entre 180 y 210 grados centígrados. Y la velocidad también depende de qué artículo sea y para qué sea utilizado. En este sector hay aproximadamente 7 socios. Según la producción utilizamos uno o utilizamos los dos equipos a la vez y trabajan 9 horas por día. En una empresa recuperada hemos entendido que hay que hacerla lo más horizontal posible, en una suerte de cruz que no tiene los mismos palos ubicados. Hacemos más horizontal posible la fábrica, pero hay una verticalidad, y esta verticalidad tiene que ver con lo que habíamos pensado como una falencia de la organización, porque hay una asamblea, que es el organismo máximo, en donde se discuten todas las cosas trascendentales, pero hay un presidente, hay un secretario, hay un consejo de administración. En una industria de 25.000 metros cubiertos, con muchísimas unidades productivas, también debe haber referentes encargados no solamente de los sectores, sino también de turnos, porque son 24 horas. Bueno, ir haciendo una verticalidad en términos del manejo diario de la empresa, haciéndolo lo más horizontal posible, como dije recién. Nosotros acá en el laboratorio básicamente desarrollamos a pequeña escala todo lo que vamos a hacer en producción, digamos, a gran escala. En realidad lo que recibimos es una muestra del cliente, por ejemplo, estas muestras que vemos acá, ¿sí? Esta es una carta de colores. Recibimos muestras
en diferentes tipos de tela, en pedazos de cartón, en goma eva, en diferentes... o sea, nosotros recibimos las muestras de los colores, ¿sí? Para desarrollar. Un gran porcentaje de la producción nuestra es poliéster, así que nosotros desarrollamos la mayor parte de las telas en poliéster, ¿sí? Bueno, acá lo que hacemos es, como les decía, desarrollar en pequeña escala, en 5 gramos de tela. Nosotros ponemos en vasitos de desarrollo, ponemos agua, los auxiliares para teñir, el colorante y 5 gramos de tela. Eso lo llevamos a 130 grados y bueno, y ahí se realiza el proceso de tintura. Observando el mercado, su comportamiento, cuál es la conveniencia, ir pasando de una primera instancia en donde masivamente es a fazón el laburo, para ir de a poco, cuando va creciendo la organización, cuando va entendiendo estos proyectos, cuando va obteniendo crédito, cuando va obteniendo confianza en el mercado, poder pasar a pensar en un producto propio, como hoy en día es uno de los objetivos centrales de la empresa, que tiene que ver con la marca propia, o hacer un artículo diferenciado. Estas cuestiones son claves a la hora de haber entendido cuáles eran las dificultades iniciales que tiene una empresa recuperada. Durante mucho tiempo pensamos que el condicionante más difícil que teníamos como empresa autogestionada era la falta de financiamiento. Todavía entendemos que sí es un problema, pero no es el problema fundamental. Aprendimos a entender que la organización interna sí lo era, porque nos condicionaba todas las otras cuestiones para desarrollarnos como empresa. Primero, aprender a convivir, digamos, porque lo que se entiende inicialmente como que la organización debe ser horizontal, por ahí ese entendimiento como que todo es horizontal perjudica la organización, digamos. Cuando digo organización, digo cuestiones concretas, digo organigrama, estructura de la organización, reglamento interno, todas cosas que permiten ir desarrollando una actividad compleja como es esta, porque no solamente hay condiciones humanas que la hacen compleja, sino que hay condiciones técnicas. Entonces, bueno, parte de la organización que fuimos armando tuvo que ver con esto, con armar una estructura de organización. Digamos, no solamente consejo de administración, sino decir, bueno, ¿quién es el responsable de producción? ¿Quién es el responsable comercial? Y en esos momentos no los había. En algunos casos se fueron desarrollando los cuadros como para cubrir esos roles, y en otros casos la cooperativa decidió con muy buen tino contratar profesionales, porque sentimos como que en ese momento no estábamos a la altura de las exigencias que teníamos, hablando comercialmente y técnicamente, ¿no? Entonces me tocó estar en esos momentos en donde los trabajadores de Textiles Pigüé estábamos muy por debajo de un salario mínimo, y había profesionales que cobraban 4, 5, hasta 10 salarios mínimos en ese momento. Este es el sector de control de calidad y empaque. Acá cada metro de tela que se procesa en la cooperativa pasa por estas máquinas que son las revisadoras, y hay socios con el ojo bastante agudo para poder ver cuáles son los problemas que tenemos en la producción. Estos problemas se cargan en el sistema, lo cual permite después tener estadísticas y poder trabajar sobre los errores y minimizarlos. Luego se empaca y se le pone la etiqueta con el destino final. Cuando ya hubo cuadros propios de la cooperativa que estaban a la altura, se fueron haciendo ya los primeros mandos medios, como se llamaba la antigua firma, que eran supervisores, que cuando empezamos estaba mal visto, ¿no? Un compañero era supervisor de otro, un compañero era encargado del trabajo de otro. Bueno, todas esas discusiones se fueron dando con el tiempo. Nosotros ya tenemos 12 años de historia.
y esos avances no los fuimos dando de un año para el otro. Mi nombre es Fernando Rodríguez Vera, trabajo en la cooperativa desde el año 2006. Ingresé acá en este sector, había un pequeño tallercito de indumentaria que en realidad no se fabricaba gran cosa, era más que nada para sostener a 4 o 5 compañeras que habían quedado desplazadas del taller de aparado. Pero había un proyecto por delante que era para la fabricación de prendas en un proyecto que tenía que ver con una importación de remeras a Italia, en el marco del comercio justo. La idea era consolidar una cadena textil que vinculaba a varios actores de la economía social, una cooperativa de algodonera en el noroeste del país, en la zona del Chaco, Formosa, Textiles Pihué como parte de esa cadena, y después una cadena de talleres en Buenos Aires, vinculado también a cooperativas del sector social, que iban a ser la parte de la confección. A poco tiempo de haber arrancado y tras algunos despachos que se hicieron de esa mercadería a Italia, se empieza a resentir esa cadena porque uno de los actores, que eran los talleres formados en la zona del conurbano bonaerense, se desintegran. Entonces había quedado parte de esa cadena el proyecto de la producción de algodón orgánico o agroecológico en el norte del país y Textiles Pihué. Y nos faltaba el último eslabón, que era la parte de la confección de las remeras. Así que el desafío en ese momento era o buscar otros talleres en Buenos Aires que dieran con el perfil de empresas sociales, o asumir ese último rol acá en Pihué. Teníamos una desventaja muy grande, que en Pihué históricamente nunca había habido un taller de confección. Las plantas Ecdacti se sostenían en talleres de confección de calzado, en aparado. Así que la mano de obra calificada en términos de indumentaria no existía en Pihué. Tuvimos que empezar prácticamente de cero. Arrancamos con ese proyecto. Lo de la parte de la exportación a Italia, entre muchos otros factores, dejó de ser una cuestión rentable cuando, cuestión también cambiaria, les salía muy caro fabricar las remeras acá en Argentina. Así que medio que desviaron su mercado para otro lado. Pero nosotros, en el marco de ese proyecto, seguimos con el desarrollo de la cadena textil solidaria y logramos conseguir un cliente acá en Argentina, la empresa Levis, que nos generó unas órdenes de compra, y nosotros teníamos el desafío de poder brindarle ese tipo de indumentaria con algodón agroecológico. En un momento vino un ingeniero que hacía de gerente o director de planta, que siempre nos hablaba de la parte financiera, y el conjunto coincidía en que el problema estaba en la tela. Y el tiempo nos fue mostrando que, digamos, hay trabajos que no tienen que ver directamente con el proceso de producción, sino que hay otras cosas complejas para atender. La experiencia fue mostrando que, bueno, hay que sistematizar, hay que buscar sistemas de gestión. Si podemos certificar con normas que nos ayuden a estandarizar los procesos, mucho mejor. Pero básicamente eso nos lo mostró la experiencia dentro de la cooperativa. Por eso es que los tiempos por ahí se dilataron un poco más, ¿no? En vez de llevar 6 meses ese proceso de entendimiento, llevó unos 4 o 5 años. Bueno, vamos a arrancar la reunión que hacemos semanalmente con lo que es calidad, donde hablamos varios temas, vamos a hablar de varios temas. Uno de esta semana por ahí, lo que sucedió fueron que algunas piezas salieron con mallas sueltas, hubo 2 que se detectó en el revisado, así que por ahí ese es un tema. Una vez que lo informaste vos, hablamos con el encargado, o sea, hablamos con Miguel y yo, donde le pedimos explicación a él qué había pasado, tan poco tiempo, que haya habido 2 piezas con malla suelta. No fueron hechos en un solo turno, fue a la tarde y a la noche.
donde se tejieron. Pasó al otro día aparecieron 2 piezas, donde viene Larry y me dice que, bueno, viene Fernando, la revisa, no sirve ninguna de las 2 porque estaba llena de malla suelta. Detectamos que hubo una correa rota de transmisión, fue cambiada y también la máquina fue ajustada. Sí, se le hizo un mantenimiento, la máquina se le logró subir la velocidad, lo que hoy en día produce más que antes, y bueno, solucionamos el problema. ¿Se pasaron a blanco? Se pasó a blanco, sí, para ver cómo sale, qué otro problema puede tener. ¿Y ahora se le está haciendo un seguimiento a la máquina? Sí, se le hace normalmente, una vez que la máquina se reajusta, se le hace un seguimiento rápido, o sea, se saca la pieza, se revisa, se habla con el revisador, automáticamente vuelve, el encargado de turno va a revisar la pieza de vuelta, por la duda se avisa y no, está funcionando bien. Cuando la programes vas a hacer alguna observación en la hoja de ruta como para hacerle seguimiento. Ya está hecha, le puse que tenía mallas sueltas y barrado también porque se notaba bastante el barrado. Así que está programada a blanco. Todos los compañeros deben saber de los errores, obviamente, para mejorar, ¿no? Siempre pensamos en forma colectiva. Si la solución la encontramos nosotros, está bueno que hayan varios pensamientos donde en conjunto podamos solucionarlo. De tintorería yo tengo el revisador, está a mi cargo, y él es el que detecta todos los problemas que hay en tejeduría. Él pasa los datos y de ahí se van corrigiendo. O se para la máquina o se corrige el error en el momento. Y lo que se hace después transmitir a los compañeros qué es lo que pasó en otro sector, como para ir mejorando paso a paso lo que es los problemas. Y se lleva todo un registro de lo que se habla en la reunión acá de calidad y se pasa. Convengamos que aquí participamos prácticamente toda la planta, desde el comienzo, que es tejeduría, terminación, mantenimiento, almacén de crudo y terminación al final. O sea, participamos todo en las reuniones de calidad. Entonces la información que pueda o el error que se pueda cometer se difunde automáticamente hacia toda la planta. Cada encargado después se lo transmite a cada encargado de turno para solucionar los problemas. Con respecto a la calidad, desde que empezamos hace un tiempo a hacer las reuniones, que fue hace un año más o menos, mejoró mucho la calidad, tanto en tejeduría, en varios sectores. Y uno lo que siempre siempre apuesta a la comunicación entre los sectores y contra los compañeros. Yo sería de terminación y revisado final. Me llamo Miguel Weiman y yo soy el encargado de la mecánica en la tejeduría circular. Soy Pedro Pichicura, encargado de recepción y despacho y programación de todo lo que tiene que ver con tintorería. Agustina Ducos, encargada del sistema de gestión de calidad. Miguel Urban, encargado de tejeduría circular, junto con mi compañero Miguel Weiman, mecánico aparte. Ariel Ferraro, encargado de producción. Yo soy Marina Egano, encargada del laboratorio de tintorería húmeda. Estos son algunos de los indicadores netamente de producción que hay dentro de la cooperativa, ¿no? Lo que busca es tener estadísticas con información confiable, no solamente para mostrarlas en un cuadro, sino para tener información que sea valiosa para la toma de decisiones, ¿no? Uno de los indicadores que tenemos acá es lo que llamamos no calidad, digamos, o sea, lo que está del otro lado de la calidad. Todas las fallas medidas en metros, o sea, de cada tantos metros que producimos, cuántos metros hacemos de no calidad, y que tiene que ver con todo, digamos, con problemas de gestión nuestra, con problemas de gestión del cliente, del transporte, de los servicios. Todo lo que está mal se refleja en indicadores de calidad. Entonces no es para hacer un llamado a la atención a un sector en particular, sino para mostrar a través del tiempo, a través de los meses y de los años, cómo fue variando esa no calidad y de dónde provenía esa no calidad. Y tiene que ver con hacerlo entre todos, digamos, porque si hay solamente un grupo que gestiona y después tiene que estar convenciendo todos los días de cómo se hacen las cosas, digamos, no resulta. Entonces,
Una de las herramientas es esta forma de comunicar. Cuando se inició todos cobrábamos lo mismo, todos los trabajadores cobraban lo mismo. Después se fueron haciendo diferentes categorías en función de la responsabilidad. Y ahora ya hace unos 3 años que tenemos un sistema en donde se hace una valorización del aporte que hace el trabajador a la cooperativa, y ese aporte tiene que ver con una serie de parámetros que son función de la responsabilidad, del esfuerzo físico, el esfuerzo mental, la formación, dónde está ubicado dentro de la estructura de la organización. Hoy, digamos, no hay ninguna persona que esté trabajando dentro de la cooperativa que no sea socio, salvo algún compañero que recién esté ingresado, que esté en periodo de adaptación y de prueba, pero después somos todos socios y estamos con ese sistema de retiro, que entendemos que también es dinámico y que es mejorable, que en algún momento lo vamos a mejorar, pero hasta hoy es lo que hemos encontrado como más justo como sistema de redistribución de los retiros. El que gana menos, que es una persona que recién ingresa, tiene un piso que definimos por asamblea, que no puede ganar por debajo de 1,1 salario mínimo vital y móvil. No hay nadie que gane por debajo de eso. Estamos hablando de una persona que recién ingresa, que no tiene experiencia, que está a prueba. Y eso, que es el que menos ingresa, con el que menos retira, con el que más retira, tiene una diferencia de 2 puntos, digamos. O sea, el que más retira, retira el doble. Digamos, que nos parece que es algo justo, pero también nos parece que es algo que tenemos que discutir permanentemente, porque también nos sirve para discutir no solamente el presente, sino el futuro. Mi nombre es Leonor Litre, soy secretaria del Consejo de Administración de la Cooperativa Textiles Pigüé. Me sumé a la cooperativa en el año 2007 y aproximadamente desde el año 2011 estoy abocada al trabajo sociocomunitario que desarrolla la cooperativa. Ahora estamos en la sede de fortalecimiento socioeconómico. Es un espacio alquilado por la cooperativa a partir del año 2013 con el objetivo de facilitar el acceso a la comunidad a este tipo de espacio, donde trabajamos distintos tipos de programas, a veces programas provenientes del Estado Nacional y otras veces distintos tipos de acciones que surgen como por iniciativa de la cooperativa para el bien común. Bueno, acá estamos en lo que nosotros hemos inaugurado como la Plaza de las Madres de la Plaza de Mayo. Para mí es muy emocionante que en un pueblo como Pigüé esté esta referencia, que todas las referencias en términos de la lucha de 30.000 compañeros que ya deberían empezar a ser reconocidos por la sociedad en términos de por qué se los llevaron. Y se los llevaron por revolucionarios, no se los llevaron por obreros textiles o universitarios. Sí, seguramente porque sus actividades revolucionarias estaban en esos lugares, ¿no? Había caído justo el día de mi cumpleaños cuando nos vino a visitar Eve por primera vez y nunca lo conté, pero cuando se acercó a la guardia me dio un beso, se sacó un anillo de su mano, me lo puso en mi dedo más chiquito de mi mano y me dijo feliz cumpleaños, hijo. Y yo no me pude recuperar hasta hora y media después en las actividades que teníamos pensado. Y uno de los, si bien es importante, creo que fue lo más lindo, fue cuando nos vinieron a entregar la escritura directamente a Pigüé, a nuestra casa, como le digo yo. En ese momento, ese creo que fue uno de los más lindos momentos. Si bien hubo muchos momentos lindos, ese fue cuando ya sabíamos que era nuestra la cooperativa. Teníamos la titularidad en la mano. El día que yo sentí más orgullo fue el día de la escritura. Claramente, se había transformado en una cuestión muy personal para mí. Incluso prolongué mi presidencia porque quería firmarla yo, de tanto que se me había puesto como
como objetivo. Pero también creo que para mí cerró un ciclo de entender qué es lo que yo estaba haciendo, cómo lo había entendido mi familia. Y cuando me tocó hacer esto en el año 2004, 2005, me tocó viajar, me tocó irme de mi casa, me tocó perder una relación con mis hijas, que hoy tienen 20, van a cumplir. Y ese día de la escritura vinieron como vino tanta gente, y fue la primera vez que me dijeron te amo, así que lo recuerdo con mucho cariño. Nos fuimos dando cuenta que nos teníamos que fortalecer desde lo económico y teníamos que tener distintas actividades como para poder tener un equilibrio cuando caía una, poder soportar con otra actividad. Entonces nos permitió pasar algunas crisis más. De hecho, hoy estamos pasando una crisis de la actividad y lo pudimos sobrellevar bien porque fuimos desarrollando líneas de producción pero que tenían un objetivo, que el objetivo era generar espacios que nos permitan afrontar crisis. Digamos. Hace unos meses atrás tuvimos que cerrar una línea, lamentablemente, de calzado, en donde había 17 compañeras. Esas 17 compañeras pudieron ser absorbidas por otras actividades. Teníamos una línea de indumentaria, una línea de corsetería, una línea de bondeada, una línea de estampado. Eso lo desarrollamos en los últimos 5 años, digamos, porque en un momento la experiencia nos mostró que no podíamos ser sustentables en cuanto a generación de empleo si no teníamos esta capacidad de adaptarnos, ¿no? Pensándolo más en colectivo, yo siento orgullo de que acá haya una docena de profesionales que hoy tienen la responsabilidad altísima de conducir la cooperativa. Marcos como presidente, Leo como secretaria, Mariné como vocal, siendo parte del Consejo de Administración, otros compañeros en áreas importantes de la cooperativa. Me gusta esta foto, mirar la fábrica, lo grande que es y pensar que uno con los compañeros trabaja sin descansar para que esté ocupada plenamente. Es mucho, hay 145 compañeros, no nos parece menor, pero siempre la proyectamos que esté ocupada con muchísimos más compañeros. Es para nosotros fundamental, porque las organizaciones deben incluir, deben compartir. Hemos podido darnos el lujo de relacionarnos con la comunidad y torcer aquella inicial mirada de desconfianza, de despectiva incluso de algunos sectores, pero hoy cuando vemos ingresar a todos los colegios, cuando vemos ingresar a todas las instituciones, cuando nos podemos relacionar con ellos, con la comunidad en sí, nosotros creemos que logramos el objetivo. El futuro, bueno, la cooperativa es que siga creciendo. El mío es, bueno, digamos, jubilar, como se dice, jubilar de acá adentro, o sea, irme cuando ya no pueda estar más, porque por más que acá nosotros tenemos compañeros que si bien están con la edad jubilados, siguen estando acá, o sea, es seguir estando hasta que el cuerpo me dé, y por qué no pensar en mis hijos, que el día de mañana puedan llegar a estar acá. Que la fábrica siga creciendo y siga generando puestos de trabajo. En un contexto de crisis, en un contexto de ajuste, en un contexto de tarifazos, la cooperativa ha podido, lógicamente, hacer crecer su empresa, invertir, generar 2 o 3 espacios nuevos de producción, otro tipo de mercado, y sostener 145 puestos de trabajo. No me parece menor. Y yo estoy deseoso
de que todos seamos lo más eficiente posible y responsable en términos de nuestra producción, porque hoy actualmente tengo mis hijas desocupadas, así que todos los días estamos generándonos una obligación. Y cada uno de los compañeros de Textiles Pigüé, en una localidad tan chica, en donde nos conocemos todos, debe tener un novio, una novia, un marido, un hijo, un familiar, un querido amigo que hoy está desempleado. Entonces no hay nada más lindo que generarse esa propia responsabilidad, sabiendo que está en nosotros poder dar solución en parte a esa problemática. Me parece que esta autogestión, este movimiento llegó para quedarse definitivamente. Esta empresa, siempre lo decimos, va a cumplir 100 años, estamos seguros.